Muy buenas tardes. Nos encontramos en este momento, en este conversatorio, María, Biblia y Piedad Popular, que se transmite gracias al Centro de Espiritualidad Purísima de Los Vázquez. Esta es una serie de 4 conversatorios que desea abordar distintas temáticas relacionadas con nuestra querida Madre, la Virgen María, su presencia en las Sagradas Escrituras, la espiritualidad popular y los santuarios. Esto se realiza en colaboración con la Facultad Eclesiástica de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica del Norte, la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Centro Bíblico Claretiano. Son 4 semanas en donde vamos a ir conociendo distintos aspectos de nuestra Madre María. El conversatorio de hoy estará a cargo precisamente de Juan Pablo Sepúlveda, académico de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y de Alejandra González, laica que se desempeña en la Congregación del Buen Pastor en el área de pastoral y espiritualidad, a quienes les damos la bienvenida. Modera el día de hoy eh, Sandra Serrano, de la Pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bueno, bienvenido Juan Pablo, bienvenida Alejandra. Hola Muchas Sandra, muchas gracias, gracias. Sandra. Gracias por la invitación. Me parece estupendo que estemos aquí hoy reunidos precisamente para compartir un poco sobre nuestra querida Madre María en este mes en que la celebramos en Chile. Un mes precioso, un mes lleno de flores. Por algo vamos a cantar con flores a María y precisamente con muchas flores que demuestran nuestra perseverancia en la fe o deberían demostrarla. Vamos a iniciar nuestro conversatorio de hoy precisamente con una oración. Nos vamos a poner en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero citar un maravilloso texto de San Pablo de la carta a los Filipenses, que dice: completen mi gozo con un mismo sentir, con un mismo amor, permaneciendo unidos y con los mismos sentimientos. Sin duda, María es mujer de unidad, mujer que nos congrega, que nos une como hijos. Esto se refleja en la cantidad de fieles devotos en cada santuario mariano. Nos encomendamos precisamente a la protección amorosa de nuestra Madre María, bajo la advocación de la Purísima de los Vázquez, diciendo: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Bueno, importantísimo es que conozcamos de parte de nuestros invitados el día de hoy cuál es el tema que nos convoca. Bueno, muchas gracias Sandra. Con Alejandra hemos preparado una pequeña presentación que nos sirve de hilo conductor de lo que queremos de algún modo proponer en este conversatorio, que tiene que ver evidentemente con la presencia de María en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ir haciendo algún tipo de diálogo a partir justamente de ciertas propuestas que surgen de la lectura del mismo Nuevo Testamento en relación con la persona de María. Y con lo que queremos comenzar justamente tiene que ver con un proceso que es ascendente en relación con la profundización que hace el testimonio bíblico respecto de la figura de María y su papel, su importancia en lo que es la historia de la salvación. Si uno le hace caso a los estudiosos de la Biblia y ordena cronológicamente los textos del Nuevo Testamento, tendría que comenzar con las cartas de San Pablo. Y las referencias a María son bastante contextuales, muy modestas, podríamos decirlo así. Por ejemplo, una de las más importantes aparece en la carta a los Gálatas, donde ni siquiera se menciona su nombre, sino que a propósito de la persona de Jesucristo se dice que
ha nacido de mujer. Y esa sería como una de las primeras referencias de los escritores del Nuevo Testamento respecto de María. Evidentemente que hace alusión a lo que es su maternidad. Por lo tanto, como primera idea, fuerza que podemos presentar, es que el rol de María se destaca en función de la persona de Jesucristo. Y esa importancia tiene que ver con su maternidad. Evidentemente que eso se relaciona con los dogmas cristológicos. La presencia de María es garantía de la humanidad de Jesucristo, por lo tanto es referencia indirecta de su encarnación. Y sin duda que los dogmas marianos surgen a partir también de esta primera verdad. Entonces, esta referencia contextual, nacido de mujer, se va enriqueciendo a medida que también los mismos escritores del Nuevo Testamento van reflexionando respecto del misterio cristiano. Otra referencia importante aparece en el Evangelio de Marcos, que sería de los evangelios canónicos el primero que se escribe. Y en ese sentido también la referencia es bastante indirecta e incluso polémica. Un texto muy difícil de interpretar, que pone en problemas a los sacerdotes de la homilía, porque parece poner en contraposición lo que sería la familia cristiana respecto de la familia natural, la madre, los padres, los hermanos. eh, y justamente el texto lo que hace es eso. Muchas veces también se debate si es que se refiere a hermanos y hermanas de Jesús. Esa es la traducción que prefiere, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. Para algunos hermanos protestantes, esa es una evidencia de que María no habría sido virgen perpetuamente, sino que solamente el nacimiento de Cristo, pero sin entrar en polémica, porque el Nuevo Testamento y la Biblia en general no busca darnos información biográfica de Jesús, sino que es simplemente una palabra que de algún modo nos aliente y nos permita encontrarnos con su persona. El texto lo que hace es contraponer justamente dos familias. El texto pone un problema donde Jesús está hablando con sus discípulos y sus seguidores, y aparece la madre, los hermanos y las hermanas de Jesús, que lo vienen a buscar porque, dicen mucho más adelante el Evangelio de Marcos, lo consideraban como un loco. Entonces hay una especie como de conflicto dentro del núcleo familiar de Jesús a propósito de su liderazgo y su labor mesiánica. Y Jesús dice, bueno, mi padre, mis hermanos, son quienes cumplen la voluntad de Dios. De algún modo también haciendo referencia a los discípulos que están ahí presentes. Entonces, un texto donde se utiliza la presencia de la madre de Jesús, que se da por descontado, que tiene madre, reforzando un poco lo que ya señalaba Pablo con esta expresión de nacido de mujer, y que hace una contraposición respecto de lo que son los núcleos o las relaciones más íntimas desde la iglesia cristiana respecto de lo que son las familias naturales. Pensemos que el Evangelio de Marcos posiblemente se escribe en una época de persecución en Roma, y en estos procesos de persecución las acusaciones muchas veces también venían de la misma familia. Entonces hace sentido a la espiritualidad de la comunidad que recibe este Evangelio. Y luego ya llegamos a otros evangelios. Preferí el de Lucas, el de Mateo también puede ser un evangelio paralelo en este mismo proceso, donde se profundiza mucho más en su rol maternal, al punto que se incorporan relatos de la infancia, que Marcos, por ejemplo, no tiene. Y Lucas es muy importante porque ahí aparecen muchos textos icónicos respecto de María, como el Magnificat. Pero yo me quedo con esta frase simplemente, que es el saludo del ángel, donde se sostienen, por ejemplo, dogmas como el de la Inmaculada Concepción. Entonces, el saludo del ángel es muy potente y ya de algún modo consolida esta imagen de María, que involucra otras disposiciones que tienen que ver con su maternidad. Y una de ellas es el estar llena de gracia. Entonces, este saludo de llena de gracia, el Señor está contigo, va a representar ya una profundización de su rol maternal que va un poquito más allá de la mera referencia contextual a la persona de Jesús, y que también tiene que ver un poco con su identidad y con su rol en lo que es la historia de la salvación. Bueno, desde una mirada más espiritual, eh, desde el Magnificat, ¿no es cierto? Vemos una María que es una mujer del encuentro, y que hasta el día de hoy es una mujer que nos invita a encontrarnos. Cuando miramos el Magnificat, este canto, tenemos que saber, ¿no es cierto?, que en la Sagrada Escritura varias veces las mujeres realizan cantos.
¿no es cierto? Está el de María, la hermana de Moisés, el de Débora, el de Judith, el de Ana. Era una forma como ellas podían ir comunicando su fe, dado el contexto sociohistórico en el que estaban, ¿no es cierto? Una forma como también podían ser parte de la vivencia del pueblo eh, de sus de sus compañeros, de sus compañeras de camino en ese momento, en ese lugar. Sabemos que Magnificat significa magnificar o aumentar. Y cuando miramos ella nos invita a aumentar el encuentro que ella tiene con el mismo Jesús. San Juan Eudes, un santo de 1600, que es padre espiritual de la congregación en la que yo trabajo, dice que María primero eh, engendró a Jesús en su corazón y luego en su vientre. Dice que para ella primero es desde ahí y por eso que él como doctor del culto litúrgico a los Sagrados Corazones nos habla de una María donde el corazón de María y el corazón de Jesús están íntimamente unidos. Cuando miramos este Magnificat como un espacio de encuentro, vemos que ella nos va resaltando algunos aspectos que están sobre todo asociados a la lectura de salvación del pueblo de Israel. Sí, ella cuando dice, eh, cuando habla de Israel, de lo excluido, seguramente ella va haciendo lecturas de textos que escuchó a lo largo de su vida, de su infancia, en distintos espacios donde ella fue creciendo. Nos muestra que una mujer que responde con un sí generoso, que escucha, una mujer que es escuchada, y una mujer que vemos que escucha, por ejemplo, con atención en las bodas de Caná, vemos que escucha con atención lo que otros y otras van diciendo mientras acompaña a Jesús en su ministerio público. Em, y también nos invita a liderar o lidera en la revelación una nueva forma de ser, de estar, de descalzarse. Frente a la grandeza de Dios, ella se reconoce como humilde, ¿no es cierto? Y San Agustín también hace esta lectura muy similar a la de Juan Eudes, donde decimos que primero se encarnó en su espíritu, luego en su carne. María va guardando en su corazón la palabra de Dios, eh, desde María también nace la fuerza, la valentía, la sencillez de poder ser sierva y estar dispuesta. Este cántico es un cántico que es precioso, que uno cuando reza vísperas, ¿no es cierto? Lo canta con mucha alegría en las tardes, pero que también nos invita a mirar una María que desde su rol de mujer va liderando también una forma nueva de seguir y de relacionarse con el Señor y también de invitar a otras y a otros. Cuando ella se encuentra con su prima Isabel y tienen el diálogo, cuando ella va al encuentro, ¿no es cierto? Lleva a Jesús también, ¿no es cierto? Lleva esta experiencia de primera cristiana que creyó en Jesús, ¿no es cierto? Y invita a otro. Y vamos a ir viendo dentro de una mirada más espiritual que María es una mujer que siempre está liderando espacios de seguimiento a Jesús, va liderando y acompañando la historia. Ella no lidera desde el mandato, sino que lidera desde la compañía. Va liderando desde la sencillez, desde una historia escuchada, desde una historia vivida, y lo vamos viendo en distintas partes. Eh, Ella abre, se dice, ¿no es cierto?, que en el Evangelio de Juan ella abre el ministerio público de Jesús con la boda de Canaán y luego lo cierra a los pies de la cruz. Pero no termina así, ahí su rol, su papel que se abre con este Magnificat, con este canto de poner y entregar y compartir lo que va viviendo. Creo que María es una mujer que convoca en la iglesia, como lo decía Sandra en el inicio, a la que le dedicamos un mes, ¿no es cierto? Pero que es tan importante mirarla. Y mirarla en este tiempo también. Podríamos decir cuántas Marías tenemos en nuestras iglesias que van convocando, que van invitando, que van poniendo su propia experiencia al servicio de otros y otras que se acercan en la búsqueda y el seguimiento del Señor. Qué interesante Efectivamente, esta como relación. Disculpen un minuto, chiquillos. Qué interesante esta relación. Que yo estaba pensando en lo que dijo Juan Pablo al principio, tu madre y tus hermanos están aquí. O sea, María siempre está presente, está convocando. ¿Cómo ven ustedes esa relación madre-hijo?
Ya, yo voy a decir algo y voy a decir como dice que uno trae agua a su molino. ¿No es cierto? Yo trabajo con la hermana del buen pastor, entonces la figura central para mí es la del pastor, que es la que vamos trabajando en distintos lugares y espacios, y sobre todo nuestra misión es la mujer vulnerada. Entonces yo al mirar a María, pienso en las mujeres de las cárceles, por ejemplo, donde estamos hoy día, que estas mujeres tienen una íntima relación con su hijo y con su hija. Cuando uno dice que una mujer cae presa, también cae presa su familia, porque ella finalmente tiene una relación de compañía y de crecimiento permanente. Yo creo que María va siendo como una pastora en Jesús, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, que sabemos que hay referencia en el texto de los profetas, ¿no es cierto? Y podemos mirar para atrás que es parte de la fe del pueblo judío. Creo que María también va siendo esa figura, porque el pastor conoce, cuando conoce, conoce la historia, y cuando llama, te llama por tu nombre porque sabe quién eres en tu intimidad. Desde el corazón de María, yo creo que esta relación tiene que ver con una María que contempla, que acompaña, que en algún momento va adelante, quizá en momentos de la infancia, y luego va al lado. Nunca se pone detrás de Jesús. Yo siento que es una mujer que siempre está al lado y también va acompañando a los otros. Esa es mi lectura desde la espiritualidad que manejo y con la que trabajo también. Sí, yo concuerdo bastante con lo que señala Alejandra, tanto en la pregunta como en lo que presentó anteriormente, porque efectivamente Lucas ya señala que María va guardando algunos eventos de la vida de la infancia de Jesús en su corazón. Y esa comunicación del corazón no se reduce únicamente a lo que podría ser algo emotivo, tal vez para nuestra imagen de lo que sea el corazón en nuestra cultura, sino que en este entorno judeo-cristiano también tiene que ver con el centro de la persona, en su totalidad, por lo tanto involucra también el intelecto, la razón. Y en ese sentido es una apropiación contemplativa de lo que es el misterio de Jesucristo, hecho hombre, el Hijo que se encarna. Y en este sentido, claro, lo señaló Alejandra, el tema de, por ejemplo, las bodas de Caná, el Evangelio de Juan ya permite, y aquí lo enlazo con lo que continúa, ya permite seguir hablando de una profundización del rol de María. Efectivamente, yo no rescaté ese texto, sino que solamente utilicé la segunda parte que señalaba Alejandra cuando termina este Evangelio de Juan, casi un poquito antes del final, con María a los pies de la cruz y el símbolo que tiene, porque marca su liderazgo, como también lo señaló y lo remarcó Alejandra, dentro de la iglesia. Entonces, este discípulo amado que está a los pies de la cruz, que representa también a todo el discipulado de Jesucristo, que se mantiene fiel en ese momento, recibe a María como su madre y al mismo tiempo se pone también de algún modo subordinado a ella en una función de hijo. Vamos a ver que después en el tercer paso esto se profundiza mucho más y se puede incluso llegar a hacer una asociación entre María y la Iglesia. Un poquito también lo que nos propone la Lumen Gentium en el Vaticano II. Y efectivamente aquí ya vemos un paso en la reflexión del Nuevo Testamento respecto de lo que es la importancia de María para la Iglesia. Y se marca un liderazgo bastante importante. Primero en este texto, es un texto muy, muy clave, pero de un corte bastante simbólico, como sucede con el Evangelio de Juan, pero también, y como lo traté de representar un poquito con esa imagen del Greco, también María está presente en Hechos de los Apóstoles, que tiene una tradición distinta, lucana, y no juánica, que va en la misma dirección, donde los apóstoles están reunidos en torno también a María. Y esta imagen de Pentecostés con las llamas que aparecen sobre la cabeza de cada uno de los apóstoles, tienen en el centro a esta persona, a María, que de algún modo marca justamente este símbolo de unión también de la iglesia apostólica. Y en ese sentido, la figura de liderazgo de María, que tiene que ver con su silencio, como decía Alejandra, que tiene que ver con su escucha, también que tiene que ver con su acción. En las bodas de Caná toma una acción que invita o desafía al hijo a comenzar a manifestarse. Es una María que acompaña, que está en la cruz, es una María que muchas veces parece pasar a un segundo plano, pero que sin duda siempre termina conduciendo hacia Cristo. Y por eso que se defiende mucho la piedad mariana, no desde una perspectiva idolátrica de que se está desviando la atención del único Dios, porque somos una religión monoteísta, sino que esta piedad mariana siempre va a tener que conducir a la persona del Hijo.
De hecho, los dogmas marianos, ninguno tiene que ver con María en sí misma únicamente, sino que todos de ellos también se conectan con la salvación cristiana que acontece en la persona de Jesucristo. Y por eso la piedad mariana no solamente es sana, sino que al mismo tiempo es provechosa, porque nos permite encontrarnos con este Jesús también humilde, también frágil, que se entrega por nosotros, que es hermano también a nosotros. Si nosotros tenemos a María como madre, de algún modo también podemos ver a Jesús como hermano, siguiendo esa analogía familiar. Y encontrarnos tal vez a través de su afectividad y toda su sabiduría humana, eh, encontrarla como modelo y también prototipo de lo que es el seguimiento cristiano más perfecto. Bueno, al mirar a María en la primera comunidad cristiana, como recién nos decía Juan Pablo, ¿no es cierto? Al mirar los hechos de los apóstoles, la tradición de Lucas, quiero, quiero mirar específicamente como un zoom a dos versículos, ¿sí? De hecho, 1, 13, 14, que, que nos va hablando un poco de esta composición de la primera iglesia, de las primeras comunidades. Y se nombra primero a todos los apóstoles, eran Pedro, Juan, y los empieza a nombrar. Todos estos perseveraban en un mismo interés en la oración, y luego dice junto a algunas mujeres y María, y la nombra de manera individual. Dice la madre de Jesús y de sus hermanos. Entonces, al mirar esto, vamos viendo que en esta composición de la primera comunidad, nuevamente, ella está, ella acompaña y además se le nombra, se le individualiza. Y eso es súper importante en el texto, ¿no es cierto? Porque se ve como alguien que dentro de este seguimiento de Jesús, em, dentro de este grupo de apóstoles, de discípulos, ella si viene, es discípula de su hijo, ¿no es cierto? También tiene una relación especial, particular y se le reconoce. Yo quise poner esta imagen como de las catacumbas, porque era el lugar donde se iban reuniendo. Si bien el texto dice que suben al segundo piso, ¿no es cierto? Y se habla de otra estructura, eh, vamos viendo que en estos lugares de repente más oscuros, en lugares donde según la cultura las mujeres no tenían espacio, ya se abren, ¿no es cierto? Sabemos que en textos más adelante también las mujeres van teniendo otro rol en las primeras comunidades cristianas. María tiene esta experiencia del espíritu personal, ¿no es cierto? En el momento de la encarnación, pero aquí pasa a un momento que es comunitario. Y eso es precioso porque finalmente ella va siendo una compañera de camino, como muchas veces se les dice, ¿no es cierto? Y se pasa de lo individual a lo comunitario y esta experiencia se va universalizando, se va compartiendo. A mí me gusta porque siento que se va centrando en María, en todo esto que pasa, una experiencia de una iglesia que ya va rompiendo un poco los esquemas, ¿no es cierto? Y que también es una iglesia que se va conformando en torno a las experiencias personales también. Creo que ahí ninguno es más que otro, sino que todos también van evangelizando desde lo que experienciaron con Jesús. Eh, entonces, hasta en esta muerte y resurrección de Jesús, nace la iglesia y esta experiencia, ¿no es cierto?, nos invita también hoy día. O sea, yo pensaba, decía, ¿cómo está María del Nuevo Testamento? Hoy día también la vamos viendo. Cuando iba leyendo, yo, ¿no es cierto? Y le mandé allá a Juan Pablo, dije como, busqué hartas cosas y te mando como lo que encontré. Y iba mirando como siempre la mirada es hacia una mujer que, que convoca, hacia una mujer que expande, hacia una mujer que invita, hacia una mujer que se va haciendo esencialmente comunitaria y creo que la vemos en todo el Evangelio, luego la vemos en los textos de los Hechos de los Apóstoles también. em, ¿No es cierto? Y esta fuerza y este espíritu que la acompaña a ella, eh,
y que en un momento le dio la fuerza para poder decir sí, encarnar al Hijo, hoy día también le da fuerza para poder decir, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, ¿no es cierto? Nuevamente abro el corazón y abro mi matriz para que este nuevo nacimiento de estos creyentes, de esta comunidad, se fortalezca. Y aquí todos somos parte. Entonces yo miraba cómo desde este espacio oscuro de las catacumbas, de lo escondido, también va surgiendo la luz y va surgiendo la novedad desde todos, pero con ella. ¿Sí? No es como un todo, sino que desde su individualidad, pero sin estar aparte, sino que estar en conjunto con. O sea, así como primer testigo del camino de Jesús, también es la primera hermana, quizá en la iglesia, y ahí está María siempre acompañando hasta el día de hoy, ¿sí? Me quedé pensando en algo, en esta mujer comunitaria. Y la realidad es que estaba pensando en que María es una mujer como que interpreta esta kenosis de la que hablábamos al principio con nuestra oración. Ella es la mujer de la unidad que permanece en este amor. Esto es increíble porque nos lleva a pensar precisamente en que los hijos aprenden de sus padres y podemos ver cómo María es un modelo y un ejemplo precisamente para su hijo. Mm. Sí, si tomamos en serio la encarnación, desde esta kenosis que tú señalabas, efectivamente el Hijo se toma en el sentido pleno la naturaleza humana, con toda la fragilidad que ello conlleva, y al mismo tiempo con toda esa docilidad del humano de adaptarse a cualquier tipo de cultura. Y sabemos que el primer espacio de socialización cultural que tenemos es nuestra casa. En ese sentido, la figura de María es fundamental, también la de José, no lo dejemos totalmente fuera, como modelo y ejemplo de humanidad para Jesucristo. Lo cual suena aparentemente paradójico, un poco contradictorio, porque es Dios hecho hombre, entonces, ¿cómo Él va a recibir como modelos estas personas que son solamente seres humanos? Y justamente ahí está la grandeza del misterio cristiano, el rol de santidad que tienen tanto María como José, y todo este recorrido de lo mariano, desde los testimonios bíblicos hasta muchos elementos que uno simplemente podría imaginar, porque la vida pública de Jesús es bastante breve, pero el tiempo que él pasa en su núcleo familiar es muy extenso, muy importante. Y sin duda que esta sagrada familia es un ejemplo no solamente desde lo cristiano, sino que desde la humanidad misma. Tal vez los más altos grados de humanidad a los cuales se puede acceder los podemos encontrar justamente ahí en esa sagrada familia, con todos los integrantes que involucra. Y representa fielmente esta relación de amor a la cual se nos invita también dentro de la iglesia, en un sentido unificador de toda la humanidad. Que conecta un poco con otros testimonios, como por ejemplo los del Génesis, que hablan de una pareja, no en un sentido biológico, de la cual surge toda la humanidad, sino que también en un sentido de que al final todos, todos somos parte de esta misma familia y representa un poquito el destino al cual se nos invita. Así es, Juan Pablo, qué importante. Recordar también a quienes se están conectando por las distintas redes sociales que pueden ir enviando sus preguntas. Continuamos entonces, porque justamente como lo proponía Alejandra, esta dimensión del espíritu, la relación del espíritu que permite justamente todo lo que es la encarnación, que María lo recibe en un momento inicial, que después se consolida con lo que se hablaba de Pentecostés y Hechos de los Apóstoles, permite también seguir profundizando en torno a esta imagen de María. Muchos la llaman el primer sagrario, porque llegó en su cuerpo justamente a Jesucristo, así como hoy día se guardan las hostias consagradas en estos sagrarios que tenemos en los distintos templos e iglesias. Y efectivamente,
su presencia real estuvo en su mismo cuerpo, por lo tanto es un sagrario distinto a los sagrarios que nosotros podemos de algún modo construir o instalar con nuestras manos y también con nuestros sacramentos. Por lo tanto, tiene una unión mucho más vital con la persona del Hijo. Por eso también se le da el título de Madre de Dios, que también parece ser un título paradójico, Dios que no tiene origen, pero se habla de que tiene una madre en la persona del Hijo, entonces tiende a generar un poco de confusión muchas veces cuando se quieren explicar este tipo de títulos, pero representan muy bien el rol de lo mariano, que se va profundizando a medida que también la Iglesia va pensando justamente en su figura. Y una de estas profundizaciones que me parece muy importante, ya la encontramos en los últimos textos que aparecen en el Nuevo Testamento, no solamente en las últimas páginas, sino de los últimos que se escriben, también con un lenguaje altamente simbólico, pero que representa también de forma muy profunda la figura que cumple María dentro de la Iglesia. Y este capítulo del Apocalipsis, el capítulo número 12, sitúa a una mujer que no se individualiza con María, pero que muchos de los intérpretes de este texto, tanto en la antigüedad cristiana como el día de hoy, lo asocian a la imagen de María. También se asocia a la iglesia y se hace un poco esta especie de mezcla entre María y la iglesia, parecen que se identifican de cierta manera. Y tiene relación con lo que estábamos conversando, porque ahí donde está el espíritu, está la iglesia. Y el espíritu también es este principio unificador, nos permite unirnos a la persona del Hijo. Y este espíritu habita en María, la llena de gracia, la que por el espíritu concibe al Hijo de Dios, y no lo pierde a lo largo de su existencia. Entonces, este texto del Apocalipsis, de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de 2 estrellas, que evidentemente tiene un rol simbólico asociado a la iglesia, también es genuino que se pueda representar o ver en ella la figura de María. Así lo ha hecho la iconografía, en esa imagen que ahí se presenta con esta María casi que reina del universo, puesta por sobre la luna y además con el sol de fondo y la persona del Hijo en sus brazos, va a representar justamente esto que celebramos en María, que se expresa también en lo convocante que resulta en la piedad mariana en todo el mundo, principalmente también en Latinoamérica, que tiene como su patrona a la Virgen María, específicamente a la advocación de Guadalupe, pero también vemos que en distintas partes la Virgen tiene una presencia prácticamente eh, eh, indiscutible dentro de lo que son las celebraciones cristianas. Pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Colombia, Venezuela, etcétera. Entonces tenemos la imagen de María que guía justamente nuestra piedad y que nos permite encontrarnos de una manera bastante más íntima con la persona del Hijo. Y en ese sentido, esta mujer vestida de sol expresa justamente esa profundización máxima de lo mariano, que descubre en ella esta unión con el Espíritu y que permite de algún modo verla como un modelo o paradigma de lo que es la iglesia. Y por eso algunos dogmas marianos que cuesta mucho entender cómo se conectan con nuestra salvación, como puede ser, por ejemplo, la Asunción de María, representan efectivamente el cumplimiento de las promesas que se espera para toda la iglesia y se vuelve, por lo tanto, un modelo a seguir y al mismo tiempo una imagen cercana que nos permite también experimentar en nuestra propia piedad justamente esa salvación que se nos promete también a nosotros. No, si miramos esto que nos va contando Juan Pablo, ¿no es cierto? Como esta mujer del Apocalipsis, que en el fondo la encontramos en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? En todo momento, en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? De principio a fin, en tantos momentos tan particulares. Eh, cuando acompaña a Jesús, cuando el niño se pierde en el templo,
¿no es cierto? Vamos viendo, como hemos dicho, la boda de Caná, como decía Juan Pablo, cuando le dice aquí están tu madre y tu hermano, y así tantas otras veces que vamos encontrando a Jesús, a María, perdón, a los pies de la cruz, cuando se dice que ella estuvo en la última cena, en algunos textos que lo interpretan, vamos mirando todo esto, nos vamos dando cuenta que María en el Nuevo Testamento tiene tantas apariciones que muchas veces pueden pasar tan desapercibidas, sin embargo van jaloneando de alguna manera eh, acciones o la interacción entre Jesús y los discípulos quienes los van siguiendo y en la piedad popular. También, como nos decía Juan Pablo, ¿no es cierto? Tenemos esta María que en cada país tiene una advocación diferente eh, y hacia donde todos nos invitan a mirar de alguna manera y la iglesia también le da tanto espacio, ¿no es cierto? A María en nuestra vivencia diaria, en nuestra vivencia como pueblo. em, y en la piedad popular es precioso, yo les voy a contar que yo creo que ninguno de nosotros no hemos sido evangelizados por alguien a través de María. ¿No es cierto? Cuando se nos enseña nuestros abuelitos, nuestros catequistas, nuestros distintos espacios de iglesia, donde esta figura justamente la que nos va hablando y que muchas veces, como decía Juan Pablo, es una figura que a veces nos cuesta entenderlo, vincularla, por ejemplo, desde los dogmas. Sin embargo, cuando vamos como mirando el dogma en profundidad, vamos viendo que es un dogma que la configura ella, obviamente, en su relación con Jesús, pero también que la va configurando como una mujer que es tan creyente, ¿cierto? Una mujer que creyó toda su vida, como dice von Baltasar, y es una mujer que nos va invitando a ir creyendo también, a ir creyendo cuando vemos que hay vacío, cuando vemos que hay necesidad, eh, ¿no es cierto? Como ella lo vivió, cuando vemos que hay un conflicto, ¿no es cierto? Y María está ahí firme, cuando uno dice la mujer que está firme de pie junto a la cruz, ¿no es cierto? Cuando nos sentimos personas que estamos eh, muchas veces a la deriva y ella va siendo un modelo hacia el cual mirar, ¿no es cierto? Y si por María se arraiga en el sensu fidei fidelium, ¿no es cierto? Nos va hablando de una María que las personas la van reconociendo. Si miramos nuestros santuarios de piedad popular, si miramos, por ejemplo, lo que pasa el 8 de diciembre con la peregrinación, si vamos viendo estas personas que siguen por fe, eh, ¿qué tan distinto es aquellas personas que van siguiendo a Jesús porque les dijeron que Él hacía milagro, porque les dijeron que Él, ¿no es cierto? Entonces van detrás como siguiendo y van escuchando y van aprendiendo y cuando miramos también la piedad y la fe de nuestro pueblo arraigado en la figura de María también, ¿no es cierto? Me dijeron que al vecino le cumplió un milagro, entonces yo también quiero, o entonces a ir cada cierto tiempo, o las personas que pasan por el santuario hacia Santiago de ida o de vuelta que paran, ¿no es cierto? Entonces vas viendo como un boca a boca se va convirtiendo finalmente en la vida de la iglesia que se va compartiendo, porque sabemos que la fe, ¿no es cierto?, se va conociendo y la evangelización finalmente es por contacto entre otros y otras. Eh, Así como María, como desde su figura de Madre de Dios, María del Carmen, María que está en la iglesia, una María que nos engendra, la María que nos cuida, los distintos rostros que les vamos poniendo a María, nos llevan finalmente a la experiencia que ella tiene con el Hijo. Nos lleva finalmente a todo esto que ella vivió y lo vamos mirando desde distintos lugares. A mí me parece precioso y voy a contar una infidencia que quizás no lo debería hacer, después me retarán los organizadores. Pero a mí la figura mariana me costó mucho desde muy pequeña, porque la sentía que era tan lejana a la experiencia de fe que yo iba viviendo en compañía de mi papá, de mi mamá, de mis amigos, de mi familia y al ir descubriéndola desde otra mirada, con estudio y con conversaciones de tantas personas, fui descubriendo que en realidad una María que desde el principio, como lo hemos dicho, que convoca, que lidera, que escucha,
porque ella tiene la experiencia de ser escuchada, eh, una María que acompaña, porque ella fue acompañada, una María que nos invita a ser misioneros, misioneras, porque ella misionó también, salió, ¿no es cierto?, cuando van a visitar a Isabel y luego, bueno, con la primera comunidad cristiana. Y finalmente va, no es una María que sale porque sí, es una María porque el impulso de su experiencia de Dios y de su fidelidad al proyecto del Señor con ella la hace ir más allá de todo riesgo. Y cuán importante es, por ejemplo, cuando miramos en nuestra iglesia, eh, las señoras que van a dar la comunión a los enfermos, que aún bajo riesgo quizás de poder contagiarse una gripe o no sé qué, van igual los hermanos cuasimodistas, ¿no es cierto?, que acompañan a los adultos mayores, cuando vamos mirando a estas personas que van a misionar a lugares más lejanos y también más cercanos, cuando vemos a alguien que va a visitar al vecino que está solo, que ayuda o acompaña a quien, a una abuelita, ¿no es cierto?, en el consultorio o la acompaña haciendo un trámite. Es también esa figura que desde el cristianismo lo podemos leer también como mirar la experiencia de María también reflejada en nosotros y con las personas con las que compartimos nuestra experiencia de fe en la iglesia. Es una María, la María encarnada, así como el Jesús, ¿no es cierto?, encarnado, eh, que lo vamos encontrando en cada lugar y en cada rincón. Una lectura tan latinoamericana, ¿no es cierto? Gustavo Gutiérrez tiene largo, largo trayecto ahí entre sus libros que nos van mirando cómo esta experiencia es una experiencia compartida. Me encanta esa reflexión, lo digo con mucha sinceridad. Los carmelitas descalzos siempre dicen que el Carmelo es todo de María. Yo soy una convencida de que Latinoamérica, toda la América morena, es completa de María. Y bueno, efectivamente, como señalaba Sandra, toda Latinoamérica es completamente María. Y parece que hay algunas preguntas bien interesantes, según vi por ahí, Sandra, no sé si la quieres presentar. Sí, Ángela María pregunta, ¿cómo explicar, por favor, la virginidad de María, su pureza? ¿Cómo explicarlo en términos sencillos para los demás? Yo puedo intentar hacer algo, no sé si tan sencillo, pero puedo intentar hacer algo. ¿Cuál era el nombre de la persona que preguntó? No lo escuché bien. Ángela María, Ángela María. Muchas gracias. Lindo nombre porque junta el ángel, María y, bueno, lo que hemos ido conversando. Muchas gracias, Ángela María, por esa pregunta, que es una tremenda pregunta. ¿No es? Las preguntas sencillas a veces son las más complejas para poder abordar. Eh, yo pienso que primero hay que partir por cuál es el sentido de su virginidad. Ese sería como el primer paso. Y María es virgen a causa del origen de Jesús. Jesucristo, eh, la persona del Hijo de la Trinidad, que tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. El origen de Jesús tiene que ver justamente con eso, con esta doble naturaleza. Entonces, que no exista el concurso de un padre, de un varón, de José en este caso, asegura justamente esa condición. De lo contrario, Jesús sería tal cual como otros profetas del Antiguo Testamento o personas jueces del Antiguo Testamento que también nacen en condiciones milagrosas porque los padres son estériles o uno de los dos son estériles. Entonces, ese es como el primer elemento que tiene relación principalmente con la persona de Jesucristo. El segundo elemento que también creo yo que es de importancia tiene que ver un poco con el rol de María, que se va reflexionando también con el tiempo en la iglesia. Porque en el pueblo de Israel se estaba esperando el Mesías prometido. Y en ese sentido, tener hijos era positivo, porque el Mesías tenía que surgir justamente de los descendientes de Abraham. Entonces, mientras más hijos se tenía, mayor bendición había y mayores probabilidades existía de que ahí surgiera justamente este Mesías esperado. En ese sentido,
la esterilidad era un estigma, era una marca social. Era malo ser estéril, no poder engendrar hijos, justamente porque se ponía una especie de obstáculo respecto del nacimiento de este Mesías. Y de María se dice, lo dice el Evangelio de Mateo, que es virgen, que lo que podría resultar una obviedad porque no tenía hijos hasta ese minuto. También acá siempre está asociada la relación sexual con la procreación, no están separadas como puede ocurrir tal vez en nuestra cultura. Y en ese sentido, pareciera ser un dato ocioso, a menos que se pudiera interpretar como una especie de consagración de María justamente a Dios, una especie de opción por la virginidad. Algo que hoy día se ve, pero que en esa cultura es completamente una locura, es algo absurdo. Entonces, si queremos ver o resaltar la imagen de María como una líder, es una líder muy subversiva en torno a lo que es su contexto cultural. Hoy día tal vez la virginidad no se ve como una subversión, sino que se ve como una sumisión, pero tiene que ver también con nuestros códigos culturales que evidentemente no son los mismos. Pero María era desafiante en ese sentido. Y está esta vocación de ella de consagrarse completamente a Dios. Y aún así, pese a esa opción, el ángel se hace presente, le anuncia el nacimiento de quién va a ser Jesucristo, y ella de algún modo da el sí, da esa aceptación también a abrirse a esa maternidad sin entender plenamente cómo va a acontecer eso. Porque ella le dice, pero no conozco varón, o sea, ¿esto cómo es posible? Y se produce, se realiza justamente ese nacimiento virginal. Y por eso también la iglesia fue reflexionando con el tiempo, y ahí es donde se separa, por ejemplo, la iglesia católica de las denominaciones protestantes, porque considera que María tiene virginidad perpetua, no solamente en función del nacimiento de Cristo, sino que esto se vuelve una opción vital de su persona. Y por eso mantiene esa virginidad, no solamente por el nacimiento de Jesucristo con un origen divino, sino que también en función de lo que significa su persona y su entrega completa justamente a esta relación íntima con Dios, que se expresa en su maternidad, pero también se expresa en el discipulado. María también es discípula de Jesús, está también a la escucha, está en el seguimiento, a veces sigue de lejos, no roba protagonismo, digámoslo así. Eh, Invita también al hijo a actuar, como ocurre en la boda de Caná, etcétera, etcétera. Entonces también esta dimensión de su virginidad tiene que ver con su propia identidad, algo que pasa con la persona de Jesucristo, que se le incorpora al nombre el término Cristo, su nombre es Jesús, y se le incorpora justamente su dimensión sacrificial, Jesucristo. Con María pasa algo parecido, y es difícil hablar de María, sino que en general hablamos de la Virgen María, como que ya parece ser parte de su nombre, porque también expresa efectivamente su más profunda identidad en relación también con la esperanza del Dios que salva, y que ella descubre, por supuesto, en su propia vida. Sí, recordar también que este dogma de virginidad tiene una construcción histórico y teológica, ¿no es cierto? Y que cuando el profeta dice que María, ¿no es cierto? Cuando usa el término es joven doncella, ¿no es cierto? Que dice que el Mesías va a venir de una joven doncella con este término almaj, y que ya luego al tener posteriores traducciones, ¿no es cierto?, también del griego al latín, y etcétera, también se va tomando este nombre de Virgo, ¿no es cierto?, de Virgen, y como decía Juan Pablo, tiene que ver con la propia identidad de ella, sin duda una María muy subversiva, si hacemos otra lectura de ella, madre mía, qué mujer, pero también es una mujer que desafía la cultura o que desafía lo esperado por cumplir al Señor. Entonces, responde a esta profecía, eh, y también su virginidad no tiene que ver con el ser una mujer que es estéril y que no da vida, sino que tiene que ver con es una virginidad que al contrario, es, como decía, es una virginidad por opción, pero que también la libera para poder estar 100% como compañera y acompañando el ministerio de Jesús, ¿no es cierto? Se entrega por completo en cuerpo, en vida, eh, a lo que el Señor ha pensado para ella y ella generosamente ha dicho que sí. Entonces creo que responde a un pasado, responde a su opción y también responde a un futuro como una invitación.
¿no es cierto? Cuando la vida religiosa se configura también y se pide el tema del celibato, y los votos que hay, ¿no es cierto? Que no están 100% asociados, aunque muchas veces se asocian, por eso lo estoy diciendo, sé que no es lo mismo, tiene que ver también con la opción de libertad de poder entregarme un proyecto y ella libremente se entrega este proyecto de Dios para ella y para la humanidad y para la iglesia. Eso. Un pequeño apéndice tomándome un poquito, inspirándome, mejor dicho, de acuerdo a lo que dice Alejandra. Si también seguimos este modelo de María como prototipo de la iglesia, nos damos cuenta que justamente esta entrega completa a Dios es fecunda. Ella, en su opción humana, por decirlo así, pareciera que su camino iba a ser el, el no tener hijo, de algún modo da vida a partir justamente de esta opción. Entonces, tal vez muchas personas que pueden estar escuchando, que tienen o sienten una especie de tensión o contradicción respecto de su fe y de su opción por Cristo, respecto de lo que es el mundo, que queden con esa tranquilidad de que da vida, produce vida. Quizás las personas que entran a vidas religiosas, que son sacerdotes, no dan una vida carnal muchas veces, pero sí ganan mucha otra vida desde una perspectiva espiritual. Y para qué decir cuántos matrimonios santos que están o que consolidan su unión a partir justamente de esta vocación cristiana, producen mucha vida y van generando esta vida que después se va replicando también con el tiempo. Entonces, efectivamente, esta María también que nos invita o nos motiva a hacer una entrega completa de nuestra persona, de toda nuestra vitalidad en torno a Dios, nos asegura también que esa entrega va a ser fecunda. Sin duda es así. Y me recuerda mucho la parábola de los talentos. María es esa sierva que ha multiplicado inmensamente los talentos que Dios le ha entregado. Y eso es fantástico porque gracias a ese fiat, a ese sí, tenemos la salvación de la humanidad, que no es un tema menor. Hasta el momento no tenemos más preguntas, pero yo creo que tenemos que ir ya poco a poco despidiéndonos de este tema tan interesante en donde hemos hablado de María. Darles unos últimos minutos a nuestros expositores del día de hoy, a Alejandra, Juan Pablo. Alejandra, por favor. Gracias, Juan Pablo. Sí, solamente una invitación a todo lo que hemos ido, bueno, mirando, ¿no es cierto? Y a poder acercarse a la figura de la madre em, desde lo que va generando, ¿no es cierto? Como mirar lo que María va provocando a nuestro alrededor, lo que va provocando incluso en personas no creyentes, ¿no es cierto? Que la van siguiendo, que acuden por fe, por tradición quizás de su familia, pero también eso es una forma de evangelizar. Yo digo, el Señor actúa de manera misteriosa y de poder también acercarnos a las figuras de las Marías de nuestra vida, de las mujeres que han sido valientes cercanas a nosotros, de las mujeres que nos han llevado más allá, de las mujeres que han donado su vida. Y es cosa de acercarnos un poquitito a la iglesia nomás, ¿no es cierto? Y ir mirando cómo estas mujeres hoy día están abriendo los templos, están prendiendo las velas, están catequizando. Y sin duda el ejemplo de María se va replicando. Y es una María que convocó en el Nuevo Testamento y que nos va a seguir convocando, sin duda. Y yo solamente señalar que a partir del testimonio bíblico que se puede apreciar de María, uno la descubre como una figura de la integración, donde ella integra en su vida también lo que es su opción espiritual. Y bueno, su maternidad en función del hijo claramente refleja eso de una manera bastante plena. Y en ese sentido creo yo que todos los que tenemos algún tipo de piedad mariana, tenemos que ir guardando justamente estas cosas en nuestros corazones y tratar de profundizarla de modo de aspirar siempre a poder integrar cada vez más nuestra opción creyente también con nuestra propia vida, con todos los elementos que nos rodean en nuestra cotidianidad. Entonces, que
que no se quede solo en un momento del día o tal vez en alguna festividad específica en la cual nosotros acudimos a algún santuario mariano, sino que también se haga vida, se haga carne en cada una de nuestras decisiones y acciones en nuestro día a día. Bueno, Alejandra, Juan Pablo, a nombre del Centro de Espiritualidad Purísima de los Vázquez, agradecer su participación y todo lo que nos han regalado en este día. Y también dejar invitados a todos aquellos que nos acompañaron hoy para el miércoles 20 de noviembre a este segundo conversatorio, Expresiones colectivas en la Biblia como desafíos a la religiosidad popular, que va a estar encabezado por Jaime Michea, del Centro Bíblico Claretiano de América, y Teresa Garrido, de la Diócesis de Calama. Bueno, agradecer también a cada una de las casas de estudios que nos ha acompañado, a todos nuestros hermanos en la fe que están conectados por distintas redes sociales en este momento, y esperar que la próxima semana seamos muchos más, porque, como decía hace un rato, América es de María, y vivamos la fe a través de ella, a Jesús por María. Nos despedimos. Muchas, muchas gracias a todos. Un saludo cordial, un abrazo en la fe para todos.